perspectiva, desde tu vivencia, ¿cómo es que un joven puede darse cuenta que desde las letras que salen de sus manos se puede hacer frente a la tiranía o a la delincuencia? Sí, yo pienso que la mejor manera de darse cuenta de eso es ejerciendo la palabra, ejerciendo el periodismo, ejerciendo la información. Desde la pasividad, el silencio y la máscara uno nunca puede percatarse exactamente del valor que tiene la información y el verbo, ¿no? Claro, también tiene que estarse preparado para lo que va a ocurrir después que se emita una opinión. Después no habrá paz, no habrá calma, no habrá un terreno de refugio. Toda opinión es dolor, todo conocimiento es una cruz que se carga, ¿no? Pero yo pienso que cualquier joven, y es mi pequeña recomendación, mi pequeño consejo a las personas más jóvenes que están ahora dando los primeros pasos en el periodismo, o están abriendo un blog, o han creado por primera vez su cuenta de Twitter, es opine y no tenga miedo a que esa opinión levante ronchas en un lado y aplausos por el otro. Opine y sea usted mismo en ese sentido. Hay personas que me preguntan, a veces me preguntan, bueno, ¿no tienes miedo que manipulen tus palabras? Y yo digo, no, más miedo me daría que manipulen mi silencio, ¿no? Carlos Jornet o Jornet, Córdoba, Argentina. Hola, Johnny. Quería preguntarte, ¿cómo te defines ideológicamente? Porque uno mira ahí afuera, ve acusaciones desde gusanera a bloguera de la CIA, pero cuando te escucha a una persona con mucha sensatez, con profundo humanismo. Quería preguntarte eso, exactamente cómo te definirías ideológicamente lo político. Sí, es que me ha tocado un tiempo en que las definiciones cada vez son más difíciles, ¿no? Yo creo que la posmodernidad ha traído una mezcla de tantas cosas. Incluso en lo profesional la gente me dice, ¿qué eres? Bueno, yo tengo un título de un diploma en filología, ejerzo el periodismo, por otro lado, pues me considero un poco informática, un poco hacker. Entonces, ¿qué soy realmente? Bueno, ya no sé, un producto del siglo XXI. Los productos del siglo XXI son así hipermezclados, ¿no? Lo mismo me pasa en el tema ideológico. La gente me dice, bueno, pero eres de derecha o de izquierda. Recuerdo que en el año 2008 Fidel Castro se molestó mucho, escribió un prólogo donde atacó a varias personas, entre eso a mí, porque yo decía sencillamente que nunca había militado en ninguna fuerza política, que no tenía una ideología clara. Eso le molestó mucho porque él pensaba que ese hombre nuevo que él había intentado formar, esa alquimia social que jugó, intentó cambiar la genética de mi generación, tenía que dar un hombre comprometido ideológicamente. Bueno, lo cierto es que no sé muy bien qué soy, ¿no? Por un lado tengo un alto compromiso con la libertad. Cualquiera pensaría en ese caso, bueno, una liberal, ¿no? Sin embargo, me preocupa mucho la gente humilde, porque vengo de un estrato muy humilde y muy pobre. Y sé que esas personas tienen que tener oportunidades. O sea, muchos de los males que estamos viviendo en Latinoamérica están dados fundamentalmente, y entre esos males el caudillismo, el populismo, estas pasiones que levantan unos supuestos mesías que arroban a naciones y naciones, están dados por la poca preocupación que han tenido los estados y los gobiernos en formar, en darle oportunidades, en educar a la gran mayoría de los pobres. Entonces, me preocupan mucho los pobres ahí, algunos me tacharán de comunista o de izquierdista. Bueno, yo me defino como un electrón libre. Alrededor del núcleo de qué átomo milito o me asocio, creo que eso depende mucho de la honestidad de las premisas. Muy bien, si no hay más preguntas. Había un... pregunta del representante del Telesur, por cierto, se quedaste con mi libreta. Buenas tardes, Giovanni. Jorge Pita de Telesur. Quería preguntarle sobre los cables que Wikileaks reveló, donde supuestamente el que fuera el director de la sección de intereses norteamericanos, Michael Carney, afirmaba que le habían brindado a usted soporte tecnológico para que pudiera desarrollar su trabajo, y en relación también con estos mismos cables, saber cuál es su versión sobre el punto de que el cuestionario que supuestamente habría rellenado Barack Obama no hubiera sido respondido por él, sino por un representante diplomático en La Habana, y que el cuestionario enviado a Raúl Castro finalmente nunca se hubiera enviado. Bueno, me encantaría, Telesur, que esta respuesta la pongan en la televisión nacional de mi país. Los reto
a que transmitan estas palabras en esa programación que ponen cada día en mi país. Los reto a eso. Hagan escuchar mi voz a mis conciudadanos y responderé todas las preguntas. ¿Puede ser? ¿Hay un compromiso? ¿Lo pondrán en mi país? Perfecto. Bueno, voy allá. Allá voy. En relación con la entrevista de Obama, si usted lee bien los cables, y me imagino que antes de hacer esa pregunta ya ha ido a las fuentes, verá que lo que dicen los cables de Wikileaks, que por cierto, una pequeña salvedad, me parece un poco contradictorio intentar atacar al gobierno de un país creyéndole a pie juntillas lo que dice el gobierno de ese país. ¿No le parece un poquito contradictorio intentar hacer tambalear la imagen del gobierno norteamericano creyendo a pie juntillas lo que dicen sus diplomáticos? Yo por mi parte soy muy escéptica de todo lo que se escribe en esos cables, porque es más opinión muchas veces que información. Ahora bien, también le insto a que revisen muchos de esos cables donde se dicen cosas muy siniestras sobre el gobierno de mi país, como por ejemplo la manipulación que hacen sobre los estudiantes extranjeros radicados en territorio nacional para que apoyen la causa del gobierno, para que finjan estar de acuerdo con el castrismo. Entonces hay muchos cables de Wikileaks que los cubanos queremos leer. Bien, en torno a la entrevista, en el año 2009 envié 7 preguntas al gobierno de la Casa Blanca, especialmente a Barack Obama, preguntas que iban sobre todo a un intento de comprender y eliminar el diferendo bajo el que he vivido. Un diferendo que ya va para 54 años y que de verdad ha atrapado a la población de los dos países en una guerra diplomática y una guerra de gobierno, que por cierto han pasado varias administraciones por la Casa Blanca y los cubanos nada más que hemos tenido 2 con el mismo apellido, ¿no? Pues bien, en un intento de que mi generación entendiera y que me explicaran a mí misma qué era lo que pasaba, que los dos gobiernos no se entendían, envié 7 preguntas a Barack Obama. Las envié también a Raúl Castro y él sabe que les llegaron, porque las entregué en la oficina de atención al público de la Plaza de la Revolución, un día que además se armó un revuelo muy grande cuando yo llegué con esas preguntas allí. Ese cuestionario fue respondido en un cable de Wikileaks que apareció meses después o años después, si mal no recuerdo. Se constata que hubo un intercambio entre la oficina de intereses, entre la persona que presidía la oficina de intereses en ese momento y la Casa Blanca para intercambiar detalles del cuestionario. Eso, señor mío, cualquiera que sabe cómo trabaja un presidente sabe que el trabajo en equipo es lo más normal del mundo. ¿A quién preguntarle mejor cómo responder o qué detalles y qué especificaciones colocar en la entrevista que a su representante en La Habana? ¿Qué ha pasado? Que los cubanos nos acostumbramos durante 54 años que Fidel Castro lo hacía todo. Era el agrónomo en jefe, el doctor en jefe, el tecnólogo en jefe, el eléctrico en jefe. Entonces no podemos concebir que un presidente comparta y trabaje en equipo de esa manera. Por tanto, no me parece para nada que ese cable de Wikileaks eche por el piso la autoría de la entrevista. La entrevista la respondió Barack Obama en trabajo en equipo con sus colaboradores, y así está ratificado por el propio centro de prensa de la Casa Blanca. Horas después que se publicó la entrevista, ellos en una entrevista ratificaron la autoría presidencial. Por otro lado, en torno al señor, me dijo Panley, ¿no? Bueno, en torno a ese señor dudo que haya podido hacer una afirmación de esa naturaleza no existiendo el vínculo. He estado en 4 ocasiones en la oficina de intereses solicitando un visado para viajar, y lo más sorprendente es que en esas 4 ocasiones me he encontrado muchas personas allí que van a los medios oficiales y pertenecen a instituciones muy, muy partidistas. ¿Por qué no salen los nombres de ellos en esos cables, en esas afirmaciones y en esos ataques? Yo me lo preguntaría, ¿no? Soy pro Cuba, no tengo ninguna relación con un gobierno de otro país, nunca he sido financiada por otro partido ni por otro gobierno. Amo mi país, creo en la soberanía nacional, pero sobre todo creo en la soberanía ciudadana. Así que no veo por qué mi nombre tiene que estar vinculado a otro país del que además tengo muchas críticas. Por favor, ponga esta respuesta en los medios de mi país. Gracias. Y ya para concluir, Arturo Montero. Gracias. Sobre las situaciones en Medio Oriente, esto vino a llenarlos de esperanza a ustedes como blogueros, como gente que está buscando pues una situación diferente en Cuba.
y por otra parte los cubanos, la ciudadanía cubana, estos grupos que que pretenden cambiar la situación de la isla, ¿están preparados para, si el día de mañana la situación cambiara, están preparados para poder ordenar o tomar el rumbo de las cosas? Sí, las llamadas primaveras árabes yo creo que fueron una señal que no solamente supimos leer los ciudadanos cubanos, también las leyó muy seriamente el gobierno. Incluso después de eso, pues han prestado muchísima atención a todo lo que es la represión informática, todo lo que es pues tener más en cuenta la policía política, todos estos artilugios tecnológicos, ¿no? O sea, nosotros hemos tomado nota, el gobierno también, de las primaveras árabes. No creo de verdad que estemos en una situación en Cuba como para que estas nuevas tecnologías logren aglutinarnos a corto plazo para lanzarnos a las calles, protestar, lograr cambiar el status quo y la situación. ¿Por qué no lo creo? Porque la incidencia de la tecnología todavía es muy pequeña. A pesar de que estoy esperanzada, ilusionada con lo que estamos logrando a través de las redes sociales, Twitter, los blogs, los SMS, los teléfonos móviles, todavía vivimos en un país donde la incidencia de esos artilugios tecnológicos es prácticamente mínima, ¿no? Entonces, creo que va a pasar un tiempo antes de que estemos en la misma situación que un joven en Egipto, un joven en Túnez, que a través de su BlackBerry, su iPhone, su cuenta en Facebook podía convocar a otros, ¿no? Sin embargo, pienso que aunque la tecnología sola no podrá hacer la democracia en Cuba, pienso que jugará un papel importante. Ahora, en torno a si estamos preparados o si el sector crítico tiene propuestas, proyectos, pienso que sí. Hay mucha gente capacitada y responsable, preparada para el día después. Lo que necesitamos son estos micrófonos, esos micrófonos para hacer llegar a nuestros compatriotas, que no nos pierdan el miedo, que sepan que detrás del insulto oficial lo que hay es mentiras, que nos conozcan y vean en nosotros patriotas preocupados por su país, deseosos de arreglar las cosas en un marco de convivencia pacífica, no de caos, no de violencia, no de venganza. Cuando el pueblo cubano escuche nuestras voces, y no estoy hablando de mí, porque yo en fin de cuentas soy una periodista, estoy hablando de muchos activistas, de gente que desde la oposición, de la disidencia, del activismo, está planteándose hace mucho tiempo una nación. Lo que pasa es que necesitan un espacio para narrarla. Mientras tanto, mientras existe el monopolio oficial de la información, mientras en Cuba solo veamos los canales del gobierno y Telesur, mientras eso sea así, ¿cómo vamos a explicarlo, no? Bueno, son las dos, ya, van a ser las dos, llega a su fin esta conferencia de prensa. Quería agradecer en mi nombre, de la CIP, la presencia de todos ustedes, las preguntas tan inteligentes e interesantes. Y pedirle que ahora, por favor, la dejen descansar un poco, que no la persigan. Mucha intensidad en México, mucha intensidad. Gracias. Qué intensa la jornada.